Y la reflexión que hoy quiero compartirles la titulé Sueños Divinos. Sueños Divinos. Y aunque bien sabemos que Dios está en constante comunicación con el ser humano, Dios utiliza diferentes maneras en comunicarnos mensajes, ¿sí? Así que mira a tu hermano, primero míralo, a ver si está ahí, si está atento, y decile, presta atención a las señales de Dios. Presta atención a las señales de Dios, porque el Espíritu Santo siempre se presenta en nuestra vida de alguna manera en la que nos quiere dar un mensaje, ¿no? Por eso es necesario prestar atención, porque Dios puede estar hablando y nosotros estar distraídos, ¿no? Y decir, ¿y cuándo se dijo eso? ¿Y cuándo el Señor me habló? ¿Y cuándo? ¿No? Y a veces descuidamos ciertas oportunidades en las que Dios nos quiere hablar. Así que Dios no solamente nos habla a través de la Biblia, que es un precioso libro en el que necesitamos seguir estudiando y profundizándolo, sino que también hay señales que Dios nos marca, que Dios nos muestra, que Dios permite que nosotros veamos y observemos, porque a través de ellas Él nos indica algo. Por ejemplo, cuando vemos el arco iris, nosotros que hemos estudiado la Biblia, que hemos estudiado la palabra de Dios, ¿sí? Siempre recordamos, ¿sí? Aquel personaje en el que Dios mandó, ¿sí? Después del diluvio, el arco iris, ¿no? Recordamos el pacto de Dios. A veces símbolos que nos hacen recordar ciertos mensajes, ciertas palabras. También Dios habla, ha enviado ángeles, ¿sí? Que nos han dejado mensajes a algunas personas, mujeres, hombres, que ángeles han sido enviados por Dios para dejarnos un mensaje. Quizás a través de una canción, de una adoración, de una alabanza, Dios nos habló, Dios nos ministró, ¿sí? No siempre podemos esperar la voz audible de Dios, como que a veces decimos, Dios a mí no me habla, ¿no? Pero Dios nos puede hablar de muchas maneras. Por ejemplo, hoy que estamos orando, Dios también nos puede hablar cuando nosotros oramos, cuando hablamos con Él. Y si hacemos un poco allí de silencio, Dios también puede darnos una respuesta. Hay muchas formas. Y una de esas formas de las que hoy quiero hablar es acerca de los sueños. ¿Cuántos tuvieron alguna vez un sueño de parte de Dios? Levanten la mano, así ya los voy registrando. Y le pido al Señor que muestre más sueños, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos sueños de parte de Dios. No quiero que se sientan mal los que no tuvieron sueños, ¿no? Y que digan, bueno, esta prédica no es para mí, me voy. No. Sino que, como dije, el Señor nos habla de diferentes maneras, pero una de ellas, ¿no? El Espíritu de Dios nos puede hablar a través de los sueños, que es una forma en la que nosotros podemos recibir mensajes de Dios. A veces esos mensajes no son claros. Podemos decir, ¿qué quiere decir este sueño? No entiendo lo que el Señor me está queriendo decir. Así que no siempre son claros, pero sí son coherentes, o sea, hay un sentido, sí hay un propósito por el cual Dios revela esos sueños. Y esos sueños terminan siendo reales, o sea, terminan llegando a un cumplimiento. A veces nos pasa de dudar y decir, ¿esto lo soñé o lo viví? ¿O me pasó a mí sola? ¿Sí? A veces digo, ¿esto lo soñé o lo viví realmente? Porque ahí entramos un poco en confusión, ¿no? Y decimos, me parece que lo soñé. O al rato digo, no, me parece que ya lo viví esto. Y entramos ahí en esa pregunta, ¿no? Pero entendemos de que el mensaje que Dios nos da a través de los sueños es un complemento a la palabra de Dios y es un complemento a diferentes formas en las que Dios nos da mensajes. La Biblia habla de muchos personajes que recibieron mensajes a través de esos sueños que fueron de Dios. ¿Cuándo recibimos esos sueños? ¿Sí? ¿Por qué Dios espera que durmamos?
¿sí? Puede ser una siesta, puede ser ahí en el momento en el que durmamos, allí puede aparecer una revelación. Así que no quiero decir solamente Dios revela a la noche, porque Dios revela en cualquier momento en el que nosotros allí podemos descansar en su soberanía. Él lo hace cuando quiere. A través de esos sueños recibimos una revelación de Dios que, como les decía, a veces tenemos que ponernos a orar, ayunar y decir: Señor, ¿qué me querés decir? Porque no entiendo. A veces Dios nos dice en el momento, nos muestra, ¿no?, a través del Espíritu Santo lo que nos quiere decir. A veces nos relaciona a una cita bíblica, alguna experiencia en nuestra vida, y en otras veces el Señor no nos revela en momento inmediato porque no quiere todavía revelarse, pero en algún momento lo termina haciendo. Hay sueños que son más cortos y hay sueños que son más largos, pero en todos ellos puede haber un mensaje. También, como les decía, si nos llevamos por la palabra de Dios, hay personas que han recibido sueños de parte de Dios y no eran creyentes, no eran personas que temían a Dios, pero que Dios también les quería hablar, como hay muchos reyes, que Dios se presentaba a través de los sueños y dejaba allí una revelación, como lo hizo en el tiempo de Daniel, ¿sí?, presentándose al rey Nabucodonosor, quien recibió un sueño. Y dice que como él no recibía revelación a través de aquellos sabios de ese tiempo, dice que él los mandó a matar. Dijo: ustedes no me están diciendo lo que el sueño está significando, ¿no? Y tomó esa decisión. ¿Por qué? Porque el sueño lo atormentaba, ¿sí? Hay sueños que nos atormentan, hay sueños que decimos: yo quiero saber lo que significa, nos preocupa, ¿no? Y estamos en el día, ¿qué querrá decir esto? Así que así habrá estado el rey, ¿no? Hasta que Dios le reveló a Daniel, ¿sí?, el sueño y le reveló el significado. Que luego de ese tiempo dice de que tanto Daniel como sus amigos fueron colocados dentro del gobierno, ¿sí? Fueron quienes administraron, así que tuvieron cargos importantes. Y el rey pudo reconocer de que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. En la actualidad, ¿Dios nos sigue revelando cosas a través de los sueños? Sí, Dios se sigue presentando a nuestras vidas a través de los sueños. A través de ellos, muchas veces Dios nos prepara, ¿sí? Hay sueños en los que Dios nos muestra cosas y nos preparamos, ¿sí? A veces uno dice: tengo que orar más, tengo que cubrir mi casa, o si el Señor nos mostró, no sé, de un accidente. Hay indicaciones que a veces recibimos a través de los sueños. Dios nos muestra sueños, sí, en forma de alerta. Tenemos que estar alertas, cuidadosos, porque quizás va a pasar alguna situación en la que vamos a vivir y tenemos que estar alertas. No olvidemos de que esos sueños son los sueños de Dios y que Dios nos da a nosotros la bendición de poder recibirlos, ¿sí? O sea, Dios nos hace parte de sus sueños, pero es Dios quien decide revelarse de esa manera a nuestra vida. Y quiero explicarles que hay tres tipos de sueños, ¿sí?, para que nosotros podamos entender un poco acerca de este tema, ¿sí? No soy experta, pero sí me gusta acerca de los sueños porque me considero que tengo sueños, así que el Señor me ha revelado muchas cosas y puedo hablar acerca de tres tipos de sueños. Hay sueños que son provocados por nuestra memoria, ¿sí? Esos sueños vienen a raíz de situaciones que hemos vivido, de situaciones en nuestra vida que en algún momento quizás fueron por algún hecho traumático, ¿sí? Hay personas que tienen sueños después de un robo, ¿sí?, que les queda el temor y sueñan algo en referencia a lo que vivió. Hay personas que después de un abuso tienen sueños, ¿sí?, son tormentos, después de un accidente, ¿sí?, después de algún hecho traumático,
o no podemos recibir sueños, ¿sí? Pero vienen del área de nuestras emociones, por cosas que hemos vivido en el día, en la semana, o aún recuerdos a veces de la infancia. También hay sueños que son muy espirituales y que vienen del reino opuesto al nuestro, sueños que vienen del enemigo, ¿sí? Del diablo. Hay personas que le dicen, tuve una pesadilla. ¿Sí? Cuando uno dice una pesadilla, se hace referencia a algo feo, ¿no? Algo que le causó temor, algo que nos sacó el sueño, algo que nos está preocupando, oprimiendo. Así que el enemigo, nuestro enemigo también, utiliza los sueños o el momento de nuestro descanso para oprimirnos, para traer ataques espirituales. Así que no olvidemos de que el enemigo, como es mentiroso y es engañador, también a través de esos sueños nos viene a sacar la paz, a sacar el gozo y nos pone cargas y tormentos, ¿sí? Hay personas o niños a veces, ¿no?, que tenemos también que orar por ellos, por los sueños que ellos tienen y que son atormentados por situaciones espirituales del reino opuesto. Y recordaba hace, no sé, serán 6 años más o menos, que con Dani, ¿sí? Porque hace 6 años que nosotros fuimos ordenados pastores, y recordaba que cuando iniciamos el ministerio, a veces nos pasaba que dormíamos mal, ¿no? Y dijimos, ¿por qué será que dormimos mal? Nos despertábamos, dormíamos mal. Bueno, hasta que le comentamos a los pastores Néstor y Nancy, ellos nos contaron un testimonio personal, oraron por nosotros y pudimos orar en una dirección, ¿no? O sea, el enemigo sabe, ¿no?, y conoce de que nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y sabe de que cuando uno tiene que iniciar una tarea, un ministerio, cuando hay sobre nosotros un llamado de parte de Dios, el enemigo se va a levantar, ¿sí? El enemigo no va a decir, bueno, que avance esta persona, que siga intercediendo, aquel que siga sirviendo, aquel que siga evangelizando. No, el enemigo de alguna manera se va a levantar para oprimirnos. Así que a partir de ese momento oramos en una dirección que el Señor marcó, oramos y comenzamos a descansar bien hasta que llegó Josías, pero esa es otra etapa de nuestra vida que no está en relación a nuestro ministerio. Así que sabemos que el enemigo se levanta también a través de los sueños para oprimirnos, para perturbarnos. Y el tercer sueño del cual quiero hablar, aquellos sueños que provienen de Dios, ¿sí?, que vienen del Espíritu Santo, que nos revelan a nosotros, como les venía diciendo, mensajes que vienen de parte de Dios. A veces son imágenes, diálogos entre personas, palabras, alguna palabra específica, algún paisaje, de alguna manera en la que Dios quiere mostrar. Si aún hay personas que sueñan con ángeles, ¿no?, con lo que Dios quiera revelarse a nuestra vida. Así que qué importante es, como estamos en este mes del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo para poder recibir sueños de parte de Dios, ¿no? Y para poder enfrentar aquellos sueños que vengan de parte del enemigo que nos quieren oprimir. Pero es necesario que nosotros le podamos creer a Dios, ¿sí? Dios nos puede revelar muchas cosas, pero si no le creemos, ¿en qué queda eso? ¿Sí? Necesitamos creerle a Dios, que lo que Dios nos está mostrando, que lo que Dios nos está revelando es por algo. Así que anotarlo y poder orar en dirección hasta el momento que el Señor cumpla con eso. Vamos a leer algunos ejemplos de la Biblia. Hay muchos, pero no me quiero extender, sino que quiero dar particularmente 3 ejemplos en los que hay sueños, y que Dios se presenta a través de los sueños, como es en el momento en que Jesús iba a nacer. Nos dice de que Dios se presentó en sueños a José. Así que vamos a estar leyendo en Mateo 1, capítulo 1, del versículo 18 al 25.
vamos a ver allí cómo Dios se presentó en sueños a José. Dice, así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué podemos observar en este sueño que acaba de recibir José? ¿Sí? En esta historia y en ese momento. A través de este sueño que recibió José, Dios le indicó, ¿sí?, algo que ya estaba sucediendo, pero que él no sabía, ¿sí? No sabía que María ya estaba embarazada, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo ya se había presentado, ¿sí?, sobre el cuerpo de María. Él podía haber dicho, bueno, no sé si hacerle caso al ángel, no sé si es cosa mía, qué me pasó, qué soñé esto, de dónde voy a sacar que el Espíritu Santo dejó embarazada, ¿sí?, a María. Pero él creyó, ¿sí? Recién les venía diciendo qué importante es poder creer cuando Dios nos da una revelación. Poder creer en que lo que Dios nos está hablando es cierto, ¿no? Es real. Y que con el tiempo vamos desarrollando mucho más, ¿sí?, este don de los sueños, de la revelación, porque vamos tomando un mayor crecimiento en nuestra vida, en la que ya cuando tenemos un sueño sabemos que ese sueño es de Dios, ¿no? Dios me está queriendo hablar a través de esto. Así que José sintió realmente que era Dios y sabía que era Dios el que estaba allí, que Dios había enviado un ángel en su sueño, en su momento de descanso, pero fue previo a que José tomara una decisión equivocada. ¿Por qué nosotros tenemos que prestar atención a las indicaciones que Dios nos hace? Porque podemos cometer errores, equivocaciones que pueden traer daño sobre nuestra vida. No solamente aquí podemos ver de que iba a ser el nacimiento de Jesús y todo el propósito que había de parte de Dios para la humanidad a través de Jesús, sino cuál era el propósito de Dios de elegir dos personas como José y María, dos personas imperfectas, dos pecadores, podríamos decir, en los cuales Dios le estaba dando la gracia y la bendición de tener como María en su vientre al Salvador. Si nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos habla, podemos descuidar tiempos importantes de nuestra vida. Podemos dejar pasar oportunidades que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Por eso necesitamos llenarnos de Dios, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos prestar atención, ¿sí?, salir del ruido, salir de todo aquello que nos rodea muchas veces. Y decimos, estoy perturbado. José estaría perturbado diciendo, esta mujer con quién habrá estado, ¿no? Imaginen a José en esa situación,
podríamos decir, se encontraba en una humillación, que si todo el pueblo se enteraba, aún María estaba por perder quizás su vida. Por eso Dios se presenta en el momento justo a nuestra vida para hablarnos, para indicarnos, para advertirnos, ¿no? Y a veces quizás los sueños que vienen de parte de Dios, no sé si le damos mucha importancia, ¿no? Pero que podamos prestar atención cuando Dios nos habla. Así sea a través de la Biblia, así sea a través de una predicación, así sea a través de una adoración, en la forma en la que Dios nos hable, que podamos prestar mayor atención, porque podemos estar a punto de tomar decisiones equivocadas y que nos desvíen de la voluntad de Dios. Pero Dios le estaba diciendo a José: acá estoy manifestando mi voluntad. Y escuchó a las indicaciones que Dios le dio. El segundo ejemplo del que les quiero compartir es acerca de José, el hijo de Jacob, muy conocido, este soñador, este joven soñador, que nos habla en Génesis 37. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11, que dice: esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años y ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo: fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Leyendo estos versículos me preguntaba: ¿hasta dónde es bueno muchas veces contar los sueños? ¿No? ¿No te pasó una vez contar algo a alguien y decirte: eso no va a pasar, eso no se va a cumplir, ¿no? Y hasta a veces decimos: ¿por qué se levantan en contra mía como José, ¿no? Que sentía el celo, sentía el odio de sus hermanos, de su familia, cuando él les compartió ese sueño, ¿no? Y hemos escuchado muchas frases, ¿no? Por ahí decir: bueno, no contés los sueños porque la gente tiene envidia, porque hay gente que tiene celos. Pero sabemos de que en estos sueños que tenía José, que eran sueños de Dios, enviados por Dios, pasaron años, muchos años hasta el cumplimiento de estos sueños. Y recién les contaba el sueño de José, era un sueño que estaba mostrando ya algo que estaba sucediendo. Y en este caso, estos sueños iban a pasar años en el cumplimiento, ¿no? Pero eran sueños en los cuales también había
podríamos decir los proféticos, porque también iba a haber un momento en el que se iba a cumplir. Pensando en la vida de José, ¿no? un hombre, un joven, ¿sí? Así como sabemos que para los sueños no hay una edad, los niños pueden tener sueños, los jóvenes, los adultos mayores, todos podemos tener sueños. Y pensando en este joven, ¿no? Quizás toda la ilusión de la juventud, de querer progresar, de querer salir adelante, sueños personales, ¿no? de progreso, en algún momento quizás tener una familia, algo. Allí se presenta a Dios para indicarle, para revelarle lo que iba a suceder muchos años a futuro. Pero esto generó una incomodidad en su familia, ¿no? No sé si en algún momento te sucedió que uno dice, bueno, es mi familia, me va a apoyar, es mi familia, me va a entender, es mi esposa, me va a comprender, le voy a contar esto que parece una locura, ¿no? Y a veces no nos sentimos acompañados por la familia, ¿no? Hasta a veces dentro de nuestras familias se levantan esos celos, esos enojos, esas rivalidades, esos pleitos, al punto que la vida de José, ¿sí? terminó en un pozo y en el que sus hermanos lo querían matar, literalmente, lo querían desterrar de su grupo familiar. Pero lo que Dios tenía sobre la vida de José, ¿sí? y lo que está revelando en este sueño, no era solamente el lugar donde Dios lo iba a colocar a José, sino que también a través de la vida de José, toda su familia iba a ser bendecida, ¿no? Los que conocemos la historia podemos ver de que en el momento de mayor pobreza, de escasez de alimentos, José, quien administraba, ¿sí? todas las riquezas allí en Egipto, Dios lo utilizó aún en los momentos en el que sus propias familias, sus propios hermanos estaban pasando hambre. No podría decirte que no compartas tus sueños, pero sí te puedo decir de que los sueños que son de Dios se van a cumplir, ¿no? Porque a veces decimos, ¿se va a cumplir al final? Como a mí me pasó en enero, decir, Señor, me mostraste tantos sueños, ¿cuándo se van a cumplir? ¿No? Como que digo, los veo lejos, no eran cosa mía, pero sí sé de que cuando Dios nos revela sueños, ¿sí? Dios no se equivoca a quienes se los da. Cuando Dios nos revela sueños a nosotros, nos da sueños, lo hace y sabe a quién lo hace y Él sabe bien por qué y en qué momento lo hace y es con un propósito. Amén. Entonces nosotros entendemos a través de esta historia de José que aunque pasen los años, los sueños que son de Dios se van a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Él es fiel en cumplir sus promesas y tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. A veces Dios nos dice, seguí, no, tenés que esperar. No, a veces nos tenemos que preparar. ¿Cuántas cosas pasó José que tuvo que prepararse aún en su corazón para un determinado momento soltar perdón sobre sus hermanos por lo que le hicieron? Y el tercer ejemplo del que les quiero dar es de lo importante que es obedecer a Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4 y vamos a saltar del 13 al 17. Allí nos habla en Hechos capítulo 2, nos dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu le indicaba. El Espíritu Santo le indicaba. Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir.
Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió. Cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa profecía de Joel hasta el cumplimiento de este día de Pentecostés? Jesús dejó las indicaciones, dijo: ustedes tienen que esperar acá, en este lugar, se va a cumplir la promesa, ¿sí?, del Espíritu Santo, el Consolador. Yo me iré, pero el Consolador va a estar entre ustedes. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere visitar, pero no estamos en los lugares correctos? Podemos estar en otro pueblo, algunos estarían en otras ciudades, en otros lugares, pero no estaban donde Jesús les había indicado. Recibieron el Espíritu Santo aquellos que fueron obedientes, que prestaron atención a las indicaciones de Jesús y que pudieron estar en el lugar correcto en el que el Espíritu Santo se iba a derramar, se iba a mover. ¿Cuántas veces podemos contarles a otros las experiencias de las cuales nosotros vivimos? Cómo se movió el Espíritu Santo en esta reunión, cómo el Señor me habló en el grupo de crecimiento. Podemos contar y compartir experiencias, pero esas experiencias son personales. El Espíritu Santo se quiere mover en tu vida, se quiere mover en tu familia, se quiere mover en tus hijos, se quiere mover en todos, nos quiere llenar, quiere habitar en medio nuestro, quiere habitar dentro nuestro. Pero estamos pudiendo ser obedientes, estamos atentos al mover de Dios cuando el Señor nos dice: ahora ponete a orar, ahora ponete a adorar, ahora hace esto. Hay indicaciones que nos da el Espíritu Santo, que nos da nuestro Dios, porque Él quiere cumplir sus promesas. Él quiere hablarnos. Dice que hay hombres y mujeres que hablarán de parte mía. Pero para poder hablar de parte de Dios tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice que los jóvenes recibirán visiones, pero esos jóvenes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Y dice que los ancianos van a soñar sueños, pero también necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Te pregunto si en este tiempo estás buscando una mayor llenura, si estás buscando más del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo invertís en tu vida espiritual? Hay sueños que nos inspiran, hay sueños que nos advierten, hay sueños que nos alertan por el Espíritu Santo. Otros nos motivan a tomar decisiones, otros quizás no dan buenas noticias, como hay sueños en la Biblia relatados en los cuales no habían buenas noticias. Pero si nosotros confiamos en Dios y si nos rendimos a Él, podemos ser testigos del cumplimiento de los sueños de Dios. Porque Dios es quien nos hace parte de sus sueños. Y porque Dios busca personas que estén dispuestas a recibir esa revelación. Dios está buscando hombres y mujeres que estemos dispuestos a entender los sueños de Dios, a alinearnos a lo que Dios nos está hablando. En la vida podemos tener muchos sueños, ¿sí? Hay sueños que los descartamos y decimos: no, este sueño no es por las emociones, este sueño puede ser un ataque del enemigo y este sueño puede ser de parte de Dios. Así que en la vida podemos tener muchos sueños, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos soñar los sueños de Dios y podemos conectarnos a la voluntad de Dios. Entre otros sueños de los que tuve, para ir finalizando el mensaje, quiero compartirles que hace más de 7 años yo tuve un sueño, el cual era que muchas personas se estaban acercando a este lugar, al patio, sí, aquí a la calle. Muchas personas, sí, que habían mujeres con carritos, otras con bebé en los brazos,
otros eran personas mayores que se acercaban. Y un representante de ese grupo me dice que necesitaba hablar con el pastor. Y yo le decía, con el pastor Néstor, le decía, mira, justo está en una reunión de líderes. Le digo, coméntame cuál es tu situación. Y me dice, todos nosotros necesitamos ser pastoreados, ¿no? Y recuerdo que en ese momento yo fui rápida a la cocina, le decía a ellos, pasen, no aquí sino al patio. Y que yo agarraba las ollas grandes y empezaba a prepararles comida, ponía la mesa y me empezaba a preparar para que ellos comiencen a ser alimentados. Después de 7 años, bueno, me toca en este momento también llevar y tomar, ¿sí? en este tiempo, el liderazgo de acción comunitaria, que estamos iniciando un nuevo proyecto, ¿sí? O sea, yo lo relaciono totalmente a ese sueño que después de 7 años llega este momento, ¿no? De poder administrar esa área. Y el tercer sábado y el tercer domingo de cada mes estamos siendo todos como ministerios desafiados a poder sembrar alimentos no perecederos. Este proyecto se llama Bendecidos para Bendecir, así que justo este sábado y el domingo son el tercer sábado y domingo de este mes de marzo. Así que les compartimos que todos aquellos que puedan y que quieran sembrar alimentos no perecederos, vamos a estar junto con el ministerio, los hermanos que están colaborando en acción comunitaria, vamos a estar recibiendo estos alimentos que ustedes puedan traer, que quieran sembrar, que lo hagan con amor, con todo el deseo de su corazón y en lo que esté en sus posibilidades. Y nosotros también vamos a hacer una oración por ustedes, bendiciéndolos. Entonces entendemos de que hay sueños en los que tenemos que esperar, ¿no? Sueños de Dios que tenemos que decir, bueno, yo me preparo, yo me quiero alinear a la voluntad de Dios, pero ¿qué sucede hasta que se cumpla ese sueño, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que pedir al Señor que nos llene de su Espíritu para que cuando sea el momento estemos preparados para el cumplimiento de ese sueño.